Por favor, dale al botón de suscribir y al icono de notificación. Me ayudarías mucho. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico González. Bienvenidos a este webinar, a este seminario web, en el cual vamos a abordar distintos temas muy importantes, como anunciamos, cómo la creatividad, cómo el juego se proyecta en la vocación, en todo lo que tiene que ver con el mundo del juego, pero también con tu propósito de vida. Cómo repercute el juego en cada una de las cosas que haces a diario. Y por eso quiero compartirles dos elementos claves, ¿sí? Dos cursos que yo realizo actualmente, donde ya muchos estudiantes pasaron por los dos, y decidí poder compartirlo también para mucho más público y interesados también en poder abordar estas temáticas tan importantes para la vocación actual y cualquier idea que tengas dando vuelta, es tu, es tu momento ahora mismo. Bueno, fundamentalmente hay algo que, si bien interesante, ¿no? Descubrí tu propósito de forma creativa. Vamos a abordar, en primer lugar, cuál es mi influencia, tiene que ver, como ahí bien dice, detalles del mundo del clown, herramientas del clown, pensamiento creativo y productividad personal. No solamente vamos a hablar un poco de creatividad, sino también de productividad. Dos elementos claves para iniciar un- una vida nueva, un negocio nuevo, y esto es clave. Bueno, vamos a, a ver en primer lugar, acá justo me está tapando, vamos a ponerlo ahí. Eh, Contenidos que tiene vamos a ver un poco lo que tiene los contenidos de lo que le quería hablar hoy, recordando el juego de la infancia, identificar tu voz propia, agregar valor al mundo, cómo organizar tu vida de trabajo. Temas que vamos a abordar, sí, eh, muy por arriba, pero es interesante ver cómo una persona puede conectarse con el juego y también con su vocación. Algo interesante, ¿no? Eh, Vemos que de una u otra manera muchas personas que vemos en la televisión, en los medios, brillan, son personas que son exitosas y uno se pregunta cuál es la razón. Y en este aspecto he descubierto que de una u otra manera lo importante de estas personas son la conexión que tienen con su vocación, con su pasión, con su propósito, y que están de una u otra manera conectados con su niño interior. Bueno, fundamentalmente, descubrir tu propósito es una frase muy, tal vez, avasallante, pero que tiene elementos que yo he descubierto a través del juego, bueno, del conocerte a ti mismo, compartir algo al mundo y establecer un norte. Eh, Esto es mi punto de vista. Y vamos a ver un poco lo que yo siempre lo llamo como este esquema, ¿no? Estas claves, este mapa, donde podemos ver el juego, el conocerse a ti mismo, una frase de Sócrates, establecer un norte y compartir valor al mundo. En esto es muy interesante ver cómo se va estos elementos contribuyendo uno con el otro, ¿sí? Retroalimentándose. Bueno, el tema de recordar el juego de la infancia es un tema interesante y a veces suele ser un poco olvidado. Pero la tarea de la capacidad lúdica que todos tenemos es justamente volver. Y hay alguien muy interesante en mis investigaciones que se llama Stuart Brown. Bueno, ahí vimos que es un fundador de National Institute for Play. Bueno, es una persona muy importante, ¿sí? De una u otra manera él ha descubierto a través de unos casos que tuvo que empezar a investigar ciertos criminales, eh, y él tiene que resolver cuál era el origen, ¿no? de los perfiles de estos psicópatas y pudo en esas investigaciones y en esos expedientes ver que ellos nunca habían tenido contacto con el juego y habían sido violentados desde muy niños, ¿sí? Y de otra manera él pudo
empezar a investigar algo que, si bien sabemos que Piaget y muchos más han trabajado con el tema del juego, pero tal vez en nuestro siglo XXI es como que se lo dejó un poco de lado al tema del juego. Me parece interesante también dirigirla, cómo se conecta el juego, pero también cómo se conecta también los alimentos, cómo se conectan las vivencias, y todo está de una otra mente relacionado. Siempre vemos cómo se resuelve la cuestión, ¿no? De estos tres elementos. En juego vemos que si uno se vuelve a la infancia, puede encontrar muchas variables. En el mundo del juego, en el mundo de los alimentos y las vivencias. Todo esto tiene que ver de una u otra manera lo que dice Rob Levitt, que es también un experto también en creatividad, también es músico, y él dice, bueno, a ver, si ustedes quieren encontrar su pasión, quieren encontrar una manera de poder iniciar algo, vayan a su infancia. Claro, muchos dicen, no, pero ir a mi infancia es un dolor muy terrible para mi vida, pero cuando se trata de buscar lo mejor, de poder saber de una otra manera de dónde venimos, pero también sanar también nuestras heridas, que evidentemente hay profesionales que se dedican a eso, eh, pero si podemos también en esa aventura de volver al pasado y encontrar a qué jugábamos, qué nos hacía feliz, cuáles eran los alimentos de nuestras abuelas, abuelos, de nuestros tutores, de nuestros padres, cuál era el alimento, vemos también que esto repercute sí o sí en el presente, ¿sí? Las vivencias, a veces las mudanzas, los cambios de colegios, todo esto da información eh, incluso en todo el presente que tenemos hoy. Bueno, hay una frase, voy a correr un poco la webcam. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, ¿sí? Una gran frase de Ursula K. Le Guin. Bueno, ya es una escritora que ya ha fallecido, pero ha sido no solamente por esta frase conocida, sino por sus grandes obras. Otra de las frases, todos los mayores han sido primero niños, pero pocos los recuerdan. Sí, evidentemente, una frase del Principito, de este autor de Saint-Exupéry. Y vamos a ver cómo cada uno de estos grandes personajes ha retratado un poco la infancia. El juego está conectado completamente con lo que hacemos, ¿sí? Y algo interesante es que antes jugábamos sin parar y ahora, ¿qué sucede? La vida nos hizo más reales, más serios. Y bueno, la idea es poder romper un poco con esa barrera, ¿no? Bueno, unas cosas interesantes también es identificar tu voz propia, ¿sí? Esto es algo un poco más que tiene que ver con ver un poco más hacia adentro. Ahí corremos un poco más. Vemos que la exploración, experiencias, estudios y habilidades es clave en conocerse a sí mismo. Bueno, siempre el trabajo de amigarse con uno es lo que te da información, ¿sí? Siempre a mis estudiantes siempre les digo que sin duda que trabajar con uno siempre es algo muy desafiante y, y sin duda que hay que amigarse, ¿sí? Con nuestras virtudes y nuestros defectos. Bueno, la palabra talento es una palabra que tiene muchas definiciones. Aquí podemos ver una de las tantas sobre inteligencia, aptitud, algo que se adquiere y algo que a veces es complejo definirlo, ¿no? Bueno, en los conocimientos, hay una lista interesante, ¿no? Para empezar a ver la información que tenemos, ¿no? El yo sé hacer, yo soy, me gusta. Es una lista interesante si quieren empezar a iniciar, ¿sí? Un proyecto más que nada de indagación personal, ¿no? Algo muy interesante. Bueno, estas son habilidades que a veces tenemos que descubrir, ¿sí? ¿Qué tenemos más capacidad para las matemáticas, para el liderazgo, para la parte social, las humanidades? Siempre es bueno saber, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. El famoso FODA, ¿no? Que ahora es DAFO, ¿no? Ha cambiado. Y es importante ver, ¿sí? También los valores, las actitudes que tenemos. Hay muchos elementos que también dan información, ¿sí? Sobre cuál es nuestro elemento, diría Ken Robinson, este gran profesor, que también habla de la creatividad, un gran
hombre que ha hecho mucho por el tema, está haciendo mucho por el tema de la creatividad. Bueno, el tema de la autoevaluación es muy importante, ¿sí? El hecho de hacer una introspección siempre da mucha información. Son temas, evidentemente, muchos lo pueden considerar tedioso, pero si uno quiere empezar a hacer algo para compartir con los demás, si no está conectado con sus emociones, como vemos a los artistas, a los mismos personas que no son artistas, sino profesionales, a los que son buenos en algo, están conectados con eso, ¿sí? Realmente los desvela un problema matemático o una canción que tienen que componer. De una u otra manera están conectados consigo mismos, ¿sí? Bueno, una de las cosas que después de haber encontrado el juego, después de haber empezar a desandar nuestras aptitudes, actitudes que tenemos, nuestros dones, talentos, es la hora de agregar valor al mundo, ¿sí? Es como cuando uno es como que empieza a compartir semillas, diría John Maxwell, como sembrar semillas en otros, ¿sí? Una gran definición sobre también lo que representa el propósito, ¿sí? Sembrar semillas es cuando uno tiene que es como que uno ha sido beneficiado y beneficia a otros. Bueno, compartir valor al mundo es un poco lo que uno puede hacer cuando uno puede conectarse. Y podemos ver que también el tema de conectarse, como les decía bien, es conectarse con otros. Y aquí vemos que cómo se conecta el juego, el amigarse con uno mismo. Aquí vemos cómo se puede establecer estos tres elementos, ¿no? Esta tríada, por decirlo así, entre el juego, el conocerse a uno mismo y también compartir con otros. Bueno, aquí vemos un poquito los elementos que no nos dejan avanzar, pero si empezamos a ver todos estos elementos, nos van a permitir ir descubriendo cada vez más por dónde vamos, ¿no? Por dónde tenemos que ir. No es una tarea sencilla. Recuerdo que a mí me llevó mucho tiempo y lo descubrí en un escenario haciendo clown, ¿no? Jugando con el ridículo, jugando con las emociones, como actor, ¿no? Como una técnica teatral. Y bueno, ahí se unió todo eso que estaba disperso porque, bueno, el ser grande te lleva a ciertamente olvidar un poco tu pasado, de la niñez y demás, pero cuando conectás con ese niño interior o con esa niña interior, cosas increíbles suceden en las personas cuando pueden reírse de sí misma y practicar el humor, el juego, en todas las áreas de su vida. Bueno, hoy la tecnología permite que uno a través de una foto que sube en Facebook pueda lograr llegar a más personas, que pueda compartir algo que le gusta y no dejarlo justamente en el baúl, ¿no? De los recuerdos. Bueno, John Maxwell en su libro El mapa al éxito retrata un poco cómo lograr esto de lo que se llama éxito y él habla justamente de esto, ¿no? De conectarse con su propósito, conectarse con lo que uno es y luego sembrar semillas en otras personas o compartir lo que uno sabe, ¿no? Bueno, esta es una parte muy interesante, ¿sí? Que lo otro es, muchos lo pueden considerar poético, pero es muy vital, ¿no? El juego, el conocerse a uno mismo y también compartir. Pero acá vemos algo también que está preocupado, ¿no? Mucha gente es preocupada por esta situación laboral que hay en el mundo, todo por lo de la pandemia, pero antes también siempre la preocupación por el trabajo fue vital para el ser humano. La visión, propósito y objetivo de vida es como clave, ¿no? Nuestra cultura latinoamericana y muchas de las otras culturas del mundo no están muy acostumbradas al orden, ¿no? A la planificación. Y cuando se trata de manejar nuestros horarios y nuestras vidas, tener un proyecto, un orden, un objetivo es vital. Bueno, acá vemos una definición de propósito, de visión, de objetivos y proyectos. Una de los elementos que son muy importantes para poder empezar a saber qué es lo que quiero, ¿no? La palabra en inglés, what do you want, significa qué quieres, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y a veces uno, cuando pregunta esto, si me lo preguntaban a mí antes, yo no sabía qué decir. Y ahora cuando lo pregunto, muchos se quedan como pensando, ¿no? Y frente a esto, ¿qué podemos hacer? Y empezar a conectarnos con
niño interior, con conocernos y empezar a saber por dónde ir, ¿no? De dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos, diría el pensamiento judío, ¿no? Es interesante poder aprender también de otras culturas. Bueno, este método, un poquito ya llegando un poco a la productividad, que muchos tal vez eh, que ya han descubierto su propósito dicen, bueno, a ver, ¿dónde? Yo ya descubrí mi propósito, ya estoy conectado con mi niño interior. Ahora quiero generar y compartir valor más rápido. Bueno, aquí tenemos este sistema que he descubierto hace 2 años atrás y que también me ha cambiado la vida. He tenido el placer de conocer a Tiago Forte a través de ser un caso de estudio de su programa, de su formación también online de productividad. Y bueno, estoy más que agradecido de haberlo conocido por enviarle un mail, pude conocerlo de forma online y poder hablar con él y fui entrevistado por él. Y es algo muy importante, más allá de hablar de mí, es hablar de este sistema donde vamos a ver algo muy importante, ¿sí? Y lo vamos a ver como proyecto, áreas, recursos y archivos, ¿sí? Vamos a dar la definición, pero ya eh, fundamentalmente en el próximo diapositiva donde vamos a hablar ya de la cuestión de productividad. Pero quiero más que nada para que vean qué es proyecto, fundamentalmente la definición de proyecto, de áreas, recursos y archivos. Vamos a verlo más en detalle en la próxima diapositiva. Ahora en el otro curso que vamos a ver parte de lo que yo doy en el curso. Bueno, el mapa de emoción también para poder saber cuál es nuestro propósito, objetivo, visión y sí, poner una palabra, poner vida y poner en las otras, es un mapa conceptual, ¿no? En cada línea poner un poco de qué se trata nuestra, nuestra vida, ¿no? Lo que queremos, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras áreas. Y esto es un ejercicio muy interesante, es un mapa de emoción que puede ayudar muchísimo a saber por dónde quiero ir en la vida. Bueno, una forma poderosa de conectarse, como le decía bien, acá explico un poco de qué se trata. Creo que es el mejor momento de la historia, tal vez, en compartir lo que uno sabe, porque es tan directo con todas las tecnologías que hablamos. Así que bienvenidos a este viaje. Y ahora volvamos a algo muy interesante que es también la productividad, ¿sí? Muy bien, llegamos a la parte de productividad de la marca Sumamente, en el cual he creado esta marca para poder justamente sumar mucho más de nuestra banda de ancha de nuestro cerebro. Y ustedes verán por qué esta combinación en el logo mismo, ¿no? De un cerebro y también de conexiones más que nada de bits, ¿no? Y que también son conexiones de ideas, también podemos dar la interpretación. Pero quisiera fundamentalmente comenzar con una de las frases magistrales de David Allen. La mente es para tener ideas, no para guardarlas. David Allen tiene más de 30 años trabajando con distintas distintos líderes de empresas, de deportistas de alto rendimiento, de todas las personas que necesitan justamente, que están compartiendo muchísimo valor y necesitan gestionar todo ese trabajo que hacen. Bueno, hay algo interesante, ¿no? Estamos en una paradoja, ¿sí? Por un lado, la cantidad de información inagotable, pero también por un lado de cómo hacemos para resolver tanta cantidad de información, cómo la gestionamos, cómo la podemos manejar. Ahora toda biblioteca está a la mano y es un gran desafío, ¿sí? Desde que Google también existe, hace que todo sea un poco más rápido, pero a la vez también sea como asfixiante, ¿no? Si ves que tu día no alcanza, a pesar de estar también en cuarentena, que tal vez estás en tu casa o, o estás en un home office por el momento, eh, pero ya antes de que todo esto de la pandemia hablando, ya tenías problemas con el horario y los tiempos, creo que este es tu momento para quedarte y no irte de este webinar. Bueno, una de las cosas importantes que David Allen habla es cómo logramos capturar esa información, que puede ser un libro, que puede ser una película, que puede ser un podcast, que puede ser un tutorial, que puede ser un webinar. Fundamentalmente es capturar la información, yo lo resumo en tres momentos, ¿no? Capturar, organizarla y compartirla. ¿Sí? No hay más
que esos tres elementos, si bien él lo define en varios, lo detalla claramente. Hay algo que quiero hablar también, retomando un poco lo del sistema de Tiago Forte. Aquí podemos ver algo interesante, ¿no? Eh, el para, ¿no? Proyectos, áreas, recursos y archivos. Es como juntar toda la información que uno tiene y encontrarla cuando uno la necesita, ¿sí? En esto podemos encontrar justamente esto, ¿no? De tener un respaldo de información y tener como un segundo cerebro, ¿sí? Por eso tener como una extensión de nuestra mente a un dispositivo. No solamente una computadora, también puede ser un papel. Durante mucho tiempo de la historia fue un papel. Si vemos las notas de Da Vinci, que por todos los oficios que tenía, vemos que era increíble la cantidad de notas que tenía, ¿no? Y cómo las conectaba, ¿sí? Bueno, acá la definición, ¿no? Que es un proyecto que siempre hago la pregunta de rigor a mis estudiantes, ¿cuál es la diferencia entre proyecto y áreas? Y bueno, acá podemos ver muchísimas diferencias. Acá hay muchas definiciones y acá están las definiciones del sistema de Tiago Forte, que está basado también en el método de Debbie Allen. Y bueno, proyecto y área es la que siempre, tal vez siempre hay dificultad para resolverla. Pero es muy interesante ver que un proyecto es una serie de tareas vinculadas a un objetivo con una fecha límite. Un resultado con varios pasos de acción con una fecha límite. Y las áreas, ya sea familia, finanzas, es una actividad que necesita un mantenimiento a lo largo del tiempo. Eh, bueno, no puede faltar cómo capturamos la idea. Bueno, Evernote ha sido y es una de las mejores, guarda, que hay muchas que han salido en el mercado. Bueno, la competencia de Microsoft, de OneNote, también de Notion, otra aplicación más que aquí la vamos a mencionar para tomar notas. Sí, es la que yo uso por default, pero más que por default, por elección, porque es la que todavía sigue siendo un poco la más pionera en todo el mundo de las notas. Bueno, esto es interesante, esta forma de replicar el sistema justamente de Tiago Forte, ¿no? Cómo uno puede tomar de su gestor de tareas, en su toma de notas, en su nube, en su, bueno, otra nube, pero también podría ponerlo también en su computadora, en su Windows, documentos o su Finder de Mac, ¿sí? La idea es tener siempre un sistema que se replique en todos. Bueno, acá es un poco lo que yo hago con mi sistema de toma de notas de Evernote y acá puse este sistema lo ingresé dentro de esta, de esta aplicación de Evernote. Bueno, acá también cómo crear un artículo. El mundo de la productividad también tiene que ver con crear artículos. Acá es otra de las aplicaciones que también estoy usando que tiene que ver con mapas, ciertamente metafóricamente hablando, de mapas neuronales, de conexiones. Acá como creé incluso el post del webinar. Es interesante cómo los enlaces, los backlinks, ¿no? Todo se va conectando con la idea de querer generar un artículo o escribir un libro o hacer una investigación. La metacognición, la cantidad de enlaces que uno puede conectar es muy como hacen las neuronas, ¿no? Las conexiones neuronales. Esto es una metáfora de una otra manera de este pensamiento. Muy bien, aplicaciones para conocer. Todoist, bueno, Google Calendar, si quieren tener un segundo cerebro, tienen que tener un calendario también. Tienen que tener un toma de notas si quieren ver lo último de lo último en toma de notas. Notion, una empresa valuada muy bien, posicionada. Bueno, Google Drive para almacenar información, fotos, documentos. Bueno, LastPass, quieren tener todas las contraseñas en una sola, pueden fiarse de Google, pero también pueden fiarse de LastPass, que les guarda todas las contraseñas. Solo tienen que acordarse de solamente una sola contraseña, ¿sí? Con LastPass. La recomiendo, la uso. Bueno, Instapaper guarda los artículos o los artículos que nos interesan, los guarda y para que lo leamos después en nuestra Kindle o nuestra computadora, más tranquilos, sin publicidad, sin nada. Es muy interesante. Bueno, quiero agradecerles por haber compartido este tiempo con ustedes. Realmente es un placer este webinar. Fue rápido, pero hay muchos temas
Así que les agradezco desde ya por este momento y bueno, quiero compartirles también cada detalle de esto lo hago en forma más a través de mis redes sociales eh, y voy compartiendo un poco de las entrevistas que también hago. Y bueno, acá está mi mail también de Sumamente, que es otra de mis marcas más llevada a la productividad. Y quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí y esperemos compartir más momentos así de webinar y voy a darte información sobre los cursos para que puedas eh, sumarte a los cursos que estoy haciendo tanto de creatividad como de productividad. Así que sigas bien y nos estamos viendo pronto.